Efectivamente, Nightwish sufrió de un ataque en el país de México, y el problema no es solo que sufrieran un ataque en el escenario, lo realmente grave es que a su vocalista la abusaron sexualmente. Antes de empezar les recordamos que pueden hacer donaciones en nuestra cuenta de PayPal que estará en la descripción del vídeo, y no olviden suscribirse ya que el 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas. Deja un like, algún comentario y comparte este vídeo para que más personas conozcan este incidente que le ocurrió a la banda. Están en el canal de Nightwish, y sin más, comencemos. Era el año 2000, y la banda de metal sinfónico Nightwish solo tenía 4 años de haber nacido, y con 3 álbumes de estudio en ese momento, de los cuales se destacan su primer álbum, Angels Fall Fears, lanzado en 1997, en el cual hay canciones como Tutankhamen, The Carpenter, Astral Romance, Angels Fall Fears, El Vampire, entre otras. Su segundo disco del año 1998, llamado Oceanborn, en el cual podemos encontrar temas como Sacrament of Wilderness, Passion and the Opera, Sleeping Sum, Naked, entre otras más. Y su tercer álbum lanzado en el nuevo milenio, el cual se llama Wishmaster, en donde podemos destacar canciones como Wishmaster, Crawlers, Dead Boys Power, Deep Sail Complete, She Is My Sea, Fantasmic. Esta última, que es la más larga de ese álbum, durando más de 8 minutos, pero recuerda esta canción porque más adelante en el vídeo recuerda su nombre, Fantasmic. El 8 de mayo del año 2000 fue la fecha en la que el tercer álbum de Nightwish vio la luz, y solo 7 días de la publicación de su tercer disco, es decir el 15 de mayo de ese año, empezarían las giras correspondientes para promocionar su trabajo. Su primer concierto tuvo lugar en Bélgica, en el que interpretaron temas de su nuevo álbum y de sus 2 anteriores discos, del cual muchas personas lo catalogan como un álbum clásico del metal sinfónico. Para cerrar con su presentación en Finlandia el 9 de julio del año 2000, y emprender rumbo a tierras de América Latina, con un viaje de aproximadamente 16 horas hasta tierras brasileñas. Pasaron por Curitiba, Sao Paulo y Porto Alegre. Además de presentarse en el país de Chile y Argentina, para finalmente viajar hasta el norte del continente, con rumbo a tierras mexicanas.
Fue el 29 de julio del año 2000 cuando la banda se encontraba en suelo americano, más específicamente en México, donde Nightwish se presentó, sin saber que este solo sería el inicio del fin. En el ambiente se podía sentir un aura especial, pero no en el buen sentido, porque fue aquí donde ocurrió el siguiente atentado a Nightwish en Ciudad de México. ¿Recuerdas la canción que dijimos que no olvidaras? Un fanático se sube al escenario logrando evadir a los agentes de seguridad, y se puede apreciar de que la persona corre desenfrenada por el escenario, buscando abrazar a los integrantes de la banda. Se puede observar cómo Sami Banska, el bajista de aquel momento, levanta la pierna y no le da mucha importancia a la situación, cuando la persona que se subió al escenario fue en búsqueda de la vocalista de aquel momento, Tarja Turunen, de apenas 23 años de edad, a la cual el sujeto la tiró al suelo golpeando a Tarja en la cabeza, y al tipo no le importó que haber golpeado a Tarja, porque lo que él buscaba era llevarse un recuerdo de Tarja, y cuando ella estaba en el suelo, el sujeto logró abrir el pantalón de Tarja Turunen, y acto seguido, lentamente introduce sus dedos sobre la vagina de Tarja, para finalmente oler sus dedos y disfrutar del aroma de Tarja. Lo que esta persona había hecho no tenía explicación. Pero tal vez se pueda deber a la ingesta de alcohol, o tal vez a que la persona tenía unas ganas de tener sexo y quiso quitarse las ganas y tuvo que ir a tocar la vagina a Tarja. Sea cual sea la razón, nunca se le dará una respuesta a este suceso. El nombre de la persona que atacó a Tarja en México no se conoce y permanece como anónima. Se desconoce si lo llevaron ante las autoridades. Algo que hay que dejar en claro es que esta persona no era un fanático de la banda, era un depravado sexual. Lo que es un hecho es que después de ese incidente en los camerinos, Tarja se puso a llorar después de lo sucedido, y aseguró que ninguno de sus compañeros de ese momento, como Jukka Nevalainen, Empu Borinen, Tuomas Holopainen y Sami Banska, la dejaron llorando en una esquina, y que no la consolaron por lo que había pasado en ese concierto. Dejando ver una vez más la clase de personas que son los miembros de Nightwish. Lo que nos deja claro este incidente es que el fanatismo por alguna banda puede llegar demasiado lejos, hasta el punto de querer abusar sexualmente a los miembros de dicha banda. Por lo que ya lo sabes, no dejes que tu fanatismo llegue hasta estos niveles, porque después pasan cosas muy desagradables. Si desean apoyarnos a seguir creando contenido, les dejaremos nuestra cuenta de PayPal en la que podrán hacer donaciones para que les sigamos brindando contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, agradeceríamos si dejan un like, una suscripción, un comentario sano sobre el vídeo y lo compartieran con más personas de ser posible. Sin más que decir, que sueñen con Tarjita, y nos veremos en un relato opuesto.